Un saludo a todos los participantes en este curso de Derecho Administrativo de carácter virtual. El tema que nos congrega ahora es uno que versa sobre el control que se debe ejercer en la función administrativa, pero que nuestra legislación nos refiere como el control de la administración. Veremos el control gubernamental o fiscal y en lo que toca a los actos administrativos, el control de legalidad de los mismos en la vía contencioso administrativa. Consiguientemente, vamos ya directamente a nuestra serie de diapositivas. Ahí tenemos el título, Control de la Administración y Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que es justamente el control de legalidad del obrar administrativo. Veamos entonces en la primera diapositiva que existen varios controles en el obrar de la administración. Y entre los principales, porque inclusive hay un control social que se ejerce como una manifestación de la democracia participativa que proclama nuestra Constitución, existen varios controles y entre los principales destacan el control de gestión, que es el que vamos a ver inicialmente, y luego el control de legalidad, además de un control propio en los actos administrativos vía recursiva en sede administrativa. El control de gestión se denomina control gubernamental o control fiscal. El control de legalidad sobre las decisiones asumidas en un acto administrativo. No olvidemos, el control de legalidad no es de todo el obrar administrativo, es únicamente de los actos administrativos. Ese control es propio y es tema de la vía contencioso administrativa. No se puede olvidar, por supuesto, el control que el mismo órgano, ente, ¿no?, que está ejerciendo función administrativa, ¿no?, establece desde el superior en grado con respecto a las decisiones que ha tomado el inferior en grado. Veamos el control gubernamental o fiscal. El control gubernamental o fiscal es también una función estatal que en cuanto a su especialización, ¿no?, ha venido a desprenderse de la función administrativa que es la función madre o la generadora de estos ámbitos especializados de actuaciones administrativas. Es el control que se ejercita a todo el obrar administrativo, excepto, y esto es importantísimo destacar, excepto que desde 2009 de ese obrar administrativo se han desagregado los procesos judiciales y extrajudiciales que estando a cargo de la unidad jurídica del ente o repartición estatal, ¿no?, implican ahora o han implicado el reconocimiento de una otra función estatal con características de control, pero que no es control y que se llama defensa del Estado. Volviendo a lo nuestro, siempre hubo control y control gubernamental o fiscal en toda forma estatal, pero solo desde que se establecieron órganos específicos se puede hablar de ese control gubernamental o fiscal. En Bolivia, el nacimiento de este control, o mejor aún, el reconocimiento, se lo reputa desde la creación de la Contraloría General de la República en 1928. El control gubernamental o fiscal, hasta antes de la Ley SAFCO o Ley de Administración y Control Gubernamental 1178, 1178 de 1990, era un control ex ante, es decir, que operaba antes o a tiempo de asumirse las decisiones o actuaciones en el obrar administrativo. Esta característica del control ex ante minimizaba la responsabilidad de los funcionarios públicos, porque siempre estos podían aducir que habían alcanzado esa autorización necesaria para dar validez, legitimidad a su obrar, al quehacer administrativo. Entonces, como quiera que no se podía eximir de responsabilidad a los funcionarios con un pretexto tan baladí, es que después de dictada la ley SAFCO, el control por regla se debe hacer ex post, es decir, culminando cada gestión
fiscal. Y queda prohibida toda consulta o control durante la gestión. No obstante, contrariamente a lo que se ha vulgarizado, hay todavía un control previo, que en realidad es lo que anticipábamos hace unos minutos atrás, el autocontrol que ejercen los servidores públicos sobre sus propias actuaciones y o decisiones. Veamos con un poco más de detalle esto último. La ley SAFCO, diremos, de manera general, ¿no?, nos hizo llegar al ámbito del derecho público un sistema de administración gestionaria, ¿no?, que tuvo resultados positivos, por supuesto, en el ámbito privado. La ley SAFCO implica un suprasistema compuesto a su vez, ¿no?, de 8 sistemas. En una serie de diapositivas anteriores hemos visto uno de ellos, que es justamente el de la administración de bienes y servicios, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema SAPS. Este es otro de los sistemas, son 8 los sistemas que componen ese suprasistema que ha establecido la ley SAFCO. Y en el que nosotros aquí estamos estudiando es justamente el sistema de control gubernamental o fiscal, y que se encuentra integrado, dice la ley SAFCO, por el control interno y el control externo posterior. Entonces, el control gubernamental o fiscal supone un control interno a cargo de la Unidad de Auditoría Interna, la UAI, y que está encomendado este control a un auditor o los auditores que cumplen regularmente funciones al interior de la entidad, así como por quienes incluso hacen el control previo, es decir, los superiores sobre los inferiores, en la supervigilancia de las actuaciones que realizan sus dependientes. Y desde luego, así como hay un control interno, hay un control externo posterior. Veamos qué nos dice el artículo 13 a propósito de este control. El control gubernamental, dice, tiene por objetivo mejorar la eficiencia, una noción de una mejor administración con economía de recursos materiales y humanos en la captación y uso de los recursos públicos y en todas las operaciones que involucran al Estado. Pero además debe resultar en la confiabilidad de la información que se genera sobre esta gestión, ¿no? Esta es una tarea propia de los auditores. También en los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna. Esto es, ¿no?, el sistema de control debe asegurar razonablemente que se pueda rendir cotidianamente cuenta de los resultados a los que se ha llegado en cada gestión. Por eso, cada finalización de gestión, ¿no?, hay audiencias en las que rinden cuentas, especialmente las entidades estatales más importantes. Así como deben rendir cuentas de los resultados y de la capacidad administrativa que puede identificar o comprobar en su caso y corregir e enmendar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Pero, desde luego, es conveniente señalar que el sistema de control, que como habíamos dicho, está desagregado en el sistema de control interno y el sistema de control externo posterior, recoge una norma específica para el primero de ellos, o esta desagregación, tal cual dice el artículo 13. El control gubernamental se aplica sobre el funcionamiento de los sistemas de administración, dice, de los recursos públicos y estatal, y está conformado por este sistema de control interno y el sistema de control externo, que se aplica a través de la auditoría externa. Entonces, el sistema de control interno, ¿no?, desde ese control previo del superior al inferior, hasta lo que hace el auditor interno. Y el control externo, la auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. Este control previo, este control interno, ¿no?, resulta, ¿no?, de la aplicación inclusive de disposiciones internas, como el manual de funciones, ¿no?,
la supervigilancia que ejercen superiores sobre inferiores. Por eso el artículo 14, que se ha transcrito aquí y del que se ha puesto en otro color la parte pertinente. Dice: los procedimientos de control interno previo, ¿no?, se realizarán antes de la ejecución de las operaciones y actividades, o que, ¿no?, estos actos, estas actuaciones causen efecto. El problema aquí es que por acto se puede entender incluso el acto administrativo. Estas actuaciones también podría ingresar el acto administrativo siempre y cuando no resulte objeto de impugnación, en cuyo caso se sustrae al control gubernamental o fiscal y pasa, ¿no?, a lo que es materia de defensa del Estado, ¿no?, que tiene como objeto control, entre comillas, sobre procesos y procedimientos judiciales y extrajudiciales, incluyendo administrativos. De ahí la salvedad que estoy señalando, ¿no?, y que tienen otra vía de realización. Entonces, antes de la ejecución de las operaciones y actuaciones o que éstas no puedan causar efecto. El control posterior, pero todavía interno, tiene dos niveles: uno de carácter ejecutivo decisional, lo hemos dicho, superiores e inferiores, y el segundo a cargo del auditor interno de la propia entidad pública. Por eso el control interno posterior está practicado, dice el artículo 14, por los responsables superiores respecto a los resultados que han hecho quienes o que han alcanzado quienes son sus dependientes, y por la unidad de auditoría interna. ¿Qué hace el auditor interno? El auditor interno, dice, se practicará por una unidad especializada. Y ahí tienen ustedes en el artículo 15 las actividades que podrá o que deberá realizar de forma separada, combinada o incluso integral con otros servidores públicos, ¿no? Y que se reduce la evaluación sobre el cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración. Esta tarea de evaluación es la tarea propia del auditor, es el auditaje mismo. Finalmente, el control externo, que es definitivamente posterior, está a cargo de los auditores externos y también de la propia Contraloría, que en su programa de operaciones anuales, en su POA, sortea las entidades a las que ha de someterse a control. Los auditores, sean internos o los que se contraten, ¿no?, realizan esa tarea de evaluación que es el auditaje. Si encuentran deficiencias, irregularidades o distorsiones en el quehacer administrativo, podrán, como resultado de su auditoría, establecer indiciariamente responsabilidades. Estas responsabilidades, como ya sabemos, pueden ser de una cuádruple naturaleza: responsabilidad civil, cuando hay un daño patrimonial al Estado, o responsabilidad penal, si además se cometieron delitos. Puede ser una responsabilidad ejecutiva, cuando la responsabilidad integre especialmente a la misma máxima autoridad ejecutiva o el nivel ejecutivo de esa entidad pública. Y finalmente podrá ser una responsabilidad administrativa, cuando únicamente hay infracciones o contravenciones que solamente son reprochables en el ámbito administrativo interno y que no implican o ameritan un procesamiento mayor. Si hay responsabilidades, se instruirá por parte de la MAE la apertura de un proceso interno a cargo de un servidor público, un abogado que es el sumariante y designado por la máxima autoridad ejecutiva a principio de cada gestión. Veamos ahora el control de legalidad de los actos administrativos. Hemos dicho, es otro control, pero este es un control de carácter singular, propio, con connotaciones jurídicas y que está radicado o tiene por objeto las decisiones administrativas que surten efecto exterior, es decir, sobre los administrados. Ya hemos hecho, a propósito del procedimiento administrativo, una exposición sobre, y más antes, sobre el acto administrativo, qué es lo que debemos entender por esta categoría.
y es que por su trascendencia el acto administrativo y la vía recursiva que eventualmente puede abrirse ha merecido un procedimiento aparte, que es la vía impugnativa del acto administrativo, que generalmente se emite, como ya sabemos, bajo formato de resolución administrativa. Es por lo general, pero no siempre. Por eso dijimos en su momento, y aquí lo reiteramos incluso hasta machaconamente, resolución administrativa no es igual a acto administrativo. Por lo común, por lo general, los actos administrativos vienen revestidos bajo ese formato, pero bien pudieran presentarse actos administrativos que no vengan como resoluciones administrativas. Ahora, la vía impugnativa, ¿no?, en sede administrativa, ¿no?, es una, y la vía impugnativa, pero ya en sede judicial, es justamente la que configura la vía contencioso administrativa. Veamos en sede administrativa, que en la que solamente se tiene la posibilidad de interponerse conforme a la ley del procedimiento administrativo. Dos recursos, el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Hay procedimientos especiales, como en el ámbito tributario, en que se habla de un recurso de apelación, pero en la ley del procedimiento administrativo, que es la norma supletoria y que se aplica cuando no hay otros procedimientos especiales, el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Estos recursos, ya lo hemos visto, se encuentran reconocidos, establecidos y desarrollados en la ley del procedimiento administrativo número 2341 y conforman un sistema de doble instancia, instancia revocatoria, instancia jerárquica. Agotada o con la expedición del jerarca, ¿no?, finaliza la sede administrativa. La finalización de la sede administrativa, el agotamiento de la vía administrativa, es el primer presupuesto que se exige para llegar a o abrir la vía del control judicial de los actos administrativos. En nuestro país, sin embargo, y esto es algo que no se puede dejar de decirlo, se suelen emplear otros mecanismos de defensa que vienen previstos en la Constitución, por ejemplo, el amparo constitucional. Esta vía constitucional no es una vía de control administrativo per se, es decir, no es una vía de control por antonomasia, ¿no? Es una vía de carácter excepcional, subsidiario. Por eso el amparo constitucional no se suele conceder, porque se exige que, en razón a la subsidiariedad, se hayan agotado las vías administrativas previamente. Y si no se agotaron, que concurran circunstancias del todo excepcionales para que se pueda otorgar tutela constitucional, porque justamente el amparo tiene un carácter subsidiario. La vía contenciosa administrativa, contencioso-administrativa, es a su turno una demanda, porque en la demanda, que es una actuación formal escrita, ¿no?, se encuentra una pretensión. La pretensión, sabemos, es una autoatribución de derechos subjetivos e intereses legítimos, y que esta actuación se plantea formalmente, todavía en el estado actual de evolución de nuestro sistema jurídico, ante una sala del Tribunal Supremo. Es también un recurso, porque permite, lo ponemos aquí entre comillas, continuar un debate que se inició en sede administrativa. Es también un proceso judicial, porque agotada la sede administrativa en sus dos instancias, llegamos al ámbito judicial, esta vez en única instancia, y este proceso es distinto en su estructura al procedimiento que se ha seguido en sede administrativa. Pero finalmente, y lo más importante, es una garantía constitucional, ¿no?, que aunque no está prevista en nuestra Constitución, de todas maneras se considera implícitamente recogida por ella. Es pues uno de los sustentos del Estado de Derecho. En el Estado de Derecho no mandan las personas, ¿no?, sino es la ley cuya voluntad debiera ser la que prevalece.
Hoy en día, en la vía contencioso-administrativa, sin embargo, se discute no solamente la legalidad de lo que se ha obrado, los actos administrativos, sino que la tarea de Contraloría de Legalidad, ¿no?, que es en estos casos muchas veces muy formal, a veces puede no haber advertido, ¿no?, que hay un resultado injusto porque sin quererlo se han vulnerado otros derechos subjetivos e incluso derechos fundamentales. Por eso es que en este tiempo, y esto está previsto en el Código Procesal Administrativo, se aspira a que el juez, que es el que por su formación y su aptitud es el más llamado a pronunciarse sobre la legalidad de un acto administrativo, ¿no?, pueda también advertir si es necesario tutelar otros derechos subjetivos, en especial aquellos derechos subjetivos que han sido recogidos por la Constitución y que se llaman derechos fundamentales. Esta nueva modalidad o manera de ser de protección de los derechos subjetivos se denomina jurisdicción plena. Y el nuevo Código Procesal Administrativo, todavía en anteproyecto, atribuye justamente jurisdicción plena a los jueces en la vía contencioso-administrativa. Con esto hemos revisado los controles que se ejercen sobre la administración. En rigor, lo aclaramos una última vez, sobre quienes ejercen función administrativa. Con esta última diapositiva no hacemos sino agradecer su atención. Es el último pase de diapositivas y el penúltimo de los temas que nos ha tocado exponer. Muchas gracias nuevamente por su atención y será hasta una próxima oportunidad.